que queden satisfechos con esto. Y pues bueno, ya conocen al maestro. Maestro, pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su asistencia en esta tercera sesión, en la que compartiremos puntos de vista sobre los abordajes del arte contemporáneo al tema de la conquista de México y del mestizaje. Son dos cosas que hemos visto que están muy implicadas. Cuando desde un presente se hace crítica a la conquista de México, es porque algo está pasando también en ese presente. Es un poquito en esta dinámica histórica que plantearon los liberales apenas comenzada la República restaurada, después de que los conservadores dejaron el poder con la caída de Maximiliano. Se impone esta visión, o bueno, pues sí, de alguna manera se impone desde la oficialidad la visión liberal que culpa de los problemas a los españoles y a la conquista, todo lo que fue y signifique Hernán Cortés, contrastar para tejer así su propia identidad como nación. Es decir, es una joven nación, se libera de España, tiene que construir su propio relato, su propio destino. Vimos ya varios ejemplos de cómo el discurso liberal va tejiendo pues esta leyenda, entrando muchas veces en consonancia con lo que fue la leyenda negra sajona, que se fue también planteando en contra del Imperio Español desde el siglo XVI por lo menos, y cómo esta visión decimonónica liberal radical llegó hasta Diego Rivera, cómo la toma con el mismo ímpetu, digamos, con el que tomó la lección artística y la lección en todo sentido de José Guadalupe Posada. Todas estas obras que ilustró Posada, escritas por Heriberto Frías en la Biblioteca del Niño, toda esa herencia la recibe Diego Rivera, quien junto con el doctor Atl veneran profundamente a José Guadalupe Posada. Vimos también cómo esta visión liberal se radicalizó todavía más con el descubrimiento, entre comillas, de los huesos de Cuauhtémoc. A raíz de que se descubren los huesos, primero los de Cortés, 1946, ahí Diego Rivera lo pinta, pues sí, ajustado a, hola, ¿qué tal? Ajustado a los datos de la iconografía tradicional, siempre pintó hacia Cortés, y de pronto lo pinta deforme y horrible, como lo vimos en murales del Palacio Nacional y también en el Teatro de los Insurgentes. Y nos preguntamos a qué se debió esta como que caricatura de pronto así rocambolesca que se aventó, porque según él también se basó en datos científicos. ¿Cuáles? Los que presentó la osamenta auténtica, por eso pasó de Cortés. Dijo, así es Cortés, bueno, pues vamos a ver qué nos dice los huesos, a ver qué opina el doctor Quirós Cuarón, este gran criminalista, etcétera, forense. Y él dijo, bueno, padecía sífilis, padecía una cantidad de enfermedades que lo hicieron ser así, patizambo, contrahecho y malo, por decirlo, hace un retrato rápido, lo plasma. Entonces, y entre tanto a Cuauhtémoc lo pone basado en la osamenta que dijeron los científicos era falsa. Sin embargo, él con Eulalia Guzmán y otra vez con Quirós Cuarón consideró como auténtica, reproduce a Cuauhtémoc pues galancísimo, ¿no? Es un Dolores del Río masculino, así. Bueno, pues ahí está en años 50 toda esa gran polémica en torno a por dónde construir la identidad nacional, lo mexicano. Incluso surge una colección de textos filosóficos
que tienen por tema la ontología del mexicano, el ser mexicano, por dónde se ve esa identidad y por dónde se va a tejer. Surge un libro muy importante de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad, donde discurre en torno a este tema, pero advierte: no nos quedemos en el laberinto de la soledad, no seamos tan endogámicos. Por otro lado, el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, que también aborda este tema. Él hablará, por ejemplo, del peladito, lo teoriza mucho, y es un gran libro. Él ve como una expectativa de crecimiento también muy interesante. Otro autor, Luis Villoro, escribe sobre los grandes temas del indigenismo en México, y en ese libro él valora todo lo que fue antiespañol, el padre de las casas y otras visiones que rechazaban lo hispánico. Es toda esta gran polémica en el que también interviene un exiliado, dos de ellos por lo menos, José Gaos y Moreno Villa. Moreno Villa es un trasterrado que llega fascinado con México, todo le encanta, ya desde España lo amaba, que era muy amigo de Alfonso Reyes, de todos ellos, y llega a México y escribe la cornucopia mexicana, y todo le fascina, el color mestizo, y se pone a alucinar incluso, dice, bueno, el color mestizo es como un mamey, es color mamey, e invita a la lujuria, cosas así, que cada quien su vida, ¿no? O el mango inmediatamente nos hace que nos mojemos los labios, empieza a tener como alucinaciones poéticas, en realidad muy bellas. Y por otro lado, Acuña estudia el arte, entonces se llamaba colonial, ahora decimos del virreinato, lo estudia y acuña una terminología que sirve mucho para la época, yo creo que también el famoso tequitqui, que es este tributo, es la mano indígena incorporada a los temas, a los temas religiosos occidentales y a los temas no solamente religiosos, pero bueno, fundamentalmente es esa mano indígena con el programa iconográfico español que vemos en tantas iglesias, en tantos edificios religiosos, civiles, y ese arte tequitqui, como por ejemplo que se ve en Tonancintla, no sé si conocen Tonancintla, que es maravilloso, eso que sí es español, sí es católico el discurso, pero hay algo más, es completamente indígena. Ahora en estos días en estos últimos años se ha revisado como algo muy inexacto lo de tequitqui, que a mí me sigue gustando la verdad mucho, y pues todo esto se da en esos años, tanto en la literatura, se da una visión desencantada de la revolución. El desencanto de la revolución vincula con el desencanto de la conquista. Autores como Juan Rulfo, plasman obras maestras, y es el campo pobre, es la tierra que no llegó nunca, es esta magia que se da en la pobreza y esa sensación de revolución trunca, incumplida. Otros autores también van por ese rumbo. En el caso de la plástica, se da mucho, siguiendo la línea de Diego Rivera, visiones como la de Chávez Morado, que este es un gran cuadro. Sí, está fabuloso. Es un toro, es lo que queda del toro, así digamos, del toro español, y abajo es una peregrinación religiosa, todo lo que dejó, como que vean nada más la herencia. También la jaula de la melancolía, más reciente, retoma toda esta discusión, y es muy interesante porque en los años 50 yo creo que no tenían la mente tan amplia que tenemos ahora, a mi modo de ver,
porque era o por lo indígena o por lo español, pues ambas cosas son muy difíciles, es decir, se podría tener una mente más amplia, pero por ejemplo, Diego Rivera dice, hay que irnos deshispanizando en la medida de lo posible. No estaría lejos de una visión actual de colonial, que hay que irnos quitando lo colonial, digamos que está bien difícil, porque es ya desde el idioma mismo, es muy difícil. Otros hispanófilos dicen, dejémonos de historias, somos más españoles desde el habla y mestizos, Orozco, o si no también, bueno, Vasconcelos ni se diga, o bien había uno que escribía México con J, México, que se llamaba, ya se me acaba de ir el nombre, que escribió un libro que se llama La tragedia de México, y se pone a hacer una lista, imagínense el tiempo que perdió, una lista de todo lo que no había en México antes de la conquista. Entonces, bueno, no había vacas, no había borregos, no había piñas, pero de veras son 200 cuartillas que llena de eso. A tal grado estaba la polémica que se llevó desde reflexiones filosóficas interesantes hasta excesos en los discursos. En la pintura, ¿qué? Perdón. Sí, eso en muchos casos es muy bizantina. Y Octavio Paz y el grupo Hiperión, que es de filósofos, están Luis Villoro, Ricardo Guerra, le dan una estatura. Hay uno que se llama Miguel Portilla, no Miguel León Portilla, sino Miguel Portilla, que también, y bueno, Hiperión, el grupo Hiperión. Y en el caso de la plástica habíamos visto este artista que se llama García Narezo, sí, que es un gran pintor y plasma fachadas de iglesias coloniales, así como escenarios pues, que ya caducaron, que están completamente desestetizados, feos. Incluso en uno de ellos vimos que hasta pone una armadura española. Es un gran crítico del español, siendo que el español no es muy raro, porque también cuando España se construye como nación moderna en el siglo XIX, no sabe qué hacer con sus conquistadores, con Cortés, Pizarro, y dicen, no, ese mató a muchos, no, quítalo del pedestal, ¿no? Entonces no, tienen también conflicto con eso. Bueno, pues esta es la tónica del arte de la segunda mitad del siglo XX, con la segunda generación de los muralistas de escuela mexicana, cuando pueden ser como Siqueiros, que buscan síntesis virtuosas, o pueden ser críticos de este mestizaje, como el caso de García Narezo. Entre tantas, aquí lo escribí, se los juro que no importa, pero que no conocemos, que son desconocidos y que toman temas completamente proletarios. Este pintor, que lo conocí por una exposición en el Museo Caluz, con el curador de la colección de Juan Coronel, son puros artistas que eran del Frente Popular de Artes Plásticas, que fueron de albañiles, y pinta el trabajo, que es el gran tema de la izquierda. Por ejemplo, otro más, que siempre va a pintar obreros y siempre nos van a estar dando la espalda. También te lo digo prometido al terminar la clase. No, ahorita. Nada más le muevo aquí lo que hay que mover y te digo. Estos son dos grandes pintores y desconocidos, es decir, y es un maravilloso pintor. Sí, está. Sí, no, el encuadre, la monumentalidad de las figuras es fantástico. Y de ellos se está queriendo hacer un rescate individual de posiciones individuales que valdrían mucho la pena. Entonces es mediados de siglo muy politizado, en el que la historia es invocada con mucha frecuencia.
Estos son dibujos de Elvira Gascón. Bueno, estas temáticas son muy recurrentes en artistas como Chávez Morado, como Castro Pacheco, el yucateco, como González Camarena, Alfredo Salce, todos ellos. Siqueiros mismo, por ejemplo, toma el tema de la madre indígena como el gran tema de la crítica social a su tiempo. Varios tienen esto. Aquí voy a presentar algunos no muy conocidos como los que acabamos de ver. Estos son de Elvira Gascón, que son dibujos de indigenismo, que era su gran tema. Ella le entró verdadera devoción por los indígenas mexicanos, y va a tener series largas en las que se plasma la miseria, en una serie que se llamará ¿Por qué tan pobres? Que esto es un poco se arriesgada porque los extranjeros no podían hacer crítica porque estaba el 33 de por medio, pero lo hace muy sutilmente en consonancia con Juan Rulfo, mientras ilustra El llano en llamas y Pedro Páramo. Ella acabará haciendo tal tributo a la raza indígena que cambia la iconografía religiosa clásica de los cristos, por ejemplo, que son más bien eurocéntricos, a veces un poco también de Asia Menor, lo cambia por una figura completamente indígena. Pero esos cristos tan grandes que fueron tan utilizados en México, ¿no tienen que ver con los chipetotec, con la figura del chipetotec que fueran tan aceptados por los indígenas? Está muy interesante. El Cristo sangrante es como un chipetote. Sí, sí, sí. Pues está muy interesante porque sí, es decir, claro, se podrían entender después de una figura como Xipetotec, Nuestro Señor de los Desollados. Sí, 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 sí. Pues eso lo reprobaría Elvira Gascón, porque dice, no son indígenas, tienen que ser indígenas. Y se avienta solita a pintar murales, que qué envidia de energía, ¿no? Sola murales en iglesias de Ciudad de México y de Veracruz, y todos los apóstoles, todos los personajes relevantes son indígenas. Entonces es toda una propuesta, pues bueno, muy, muy interesante. Aquí, bueno, más de estos que son muy bonitos. Mucho tema religioso muy mezclado. Ella era muy católica. Y aquí están libros que le dedica Rulfo a ella y a su esposo. Bueno, eso está pasando en el... Sí, estas son una maravilla. Estos, decía Moreno Villa, cuando llegó a México, o sea, los verdaderamente famosos son Lázaro Cárdenas, el torero Gaona, Lombardo Toledano y Diego Rivera. Y ellos determinan por dónde va la discusión de todo. Ahora, en los otros mundos de la imagen publicitada, en carteles, en almanaques, calendarios, pósters, todo eso, desde luego, recordemos que la televisión en blanco y negro inicia en México hasta finales de los años 50, con un discurso de Miguel Alemán, entonces todavía no entra mucho en juego. Pero este tipo de arte sí, y lo que buscan es crear un mestizaje armónico en la sociedad. Así como en el arte culto, digamos, a través de Gamboa le pide a Siqueiros, hace una síntesis de lo de Cuauhtémoc, pero que sea más o menos negociado, que no sea algo incendiario, yo creo que para contrarrestar lo que hacía Diego. De esta manera se buscan en el medio de lo que le llaman, es una palabra horrible, juro no volverla a decir, se la copia a ti, a Paloma, no es cierto, la iconósfera, que son todas estas, el mundo de las imágenes, el universo de las imágenes, está impregnada de este mestizaje. Aquí, por ejemplo, es una bella mestiza que toma el café Noreña. Entonces no es que seamos chismosos, pero la gran artista Aurora Noreña
tenían un café la familia, que estaba ahí en la calle de López, y te recibía ese cromo. Si el padre tenía un expendio, una cafetería increíble, y ahí estaba este cromo, realizado por un artista que me dice ella que luego fue muy famoso. Por ejemplo, que estos nombres también se los doy, son artistas de calendarios, son estas imágenes que son muy bellas. Sí, el Jesús Helguera es desde luego el autor principal. Hay otros, hay una que se llama Aurora Díaz también, pero Jesús Helguera es el gran artista o no artista. Eso es un tema interesante a discutir. Por ejemplo, vean aquí cómo solucionan todo el drama de la conquista. Nada de que... Sí. En esa época es un ilustrador. Sí. Sí. Bueno. Pero vean, son cosas así, cómo resuelven toda la conflictividad, toda la complejidad. Está muy fácil, es un escenario ilusorio, muy bello, y ahí está ella, guapísima, sí, mestiza. El otro, pues no, ese no, y todo es idílico, como la María Félix, así es una María Félix. Maritza Olivares, ¿se acuerdan de esa actriz increíble? Alguien así. Y bueno, y el elemento prehispánico al fondo. Siempre en medios de la publicidad de la iconósfera, ahora sí es la última vez que lo menciono, mezclan mucho lo azteca y a veces lo maya, aquí sí hay un poquito de maya, pero generalmente se hereda esa síntesis en la que todo lo prehispánico es azteca, para ira de los tlaxcaltecas, huejotzingas y demás que apoyaron la causa. Este es un Helguera, este es de los Helguera, que se llama Nuestro Glorioso Pasado. Absolutamente, con su muñeca también rubia, y están viendo la película de la conquista, hacia allá a lo lejos, y a este glorioso pasado llegaron, y se pelearon y ganaron, y aquí estamos nosotros felices. Sí. Entonces, sí es impresionante. Esta colección increíble de almanaques, pósters, la tienen, la colección Slim en el Sumaya, tienen verdaderas maravillas, así joyas. Y hay un estudio de una investigadora que se llama Elia Espinosa, que lo vio como ilustraciones y dijo, para mí que esto es arte de primerísimo nivel, y escribió un libro muy bueno en el Instituto de Estéticas. ¿Es arte o no? ¿Problematiza o no los temas? En fin, se puede discutir, pero son muy bellos, son muy eficaces. Aquí otro, ya nada más. Sí. Y ahí sí se van a dar de catorrazos, pero la belleza siempre presente. Es decir, lo primero es lo primero. No. Eso es saber pelear. Sí. Además ahí sí se ve mucho gimnasio, bueno. Totalmente. Sí, no, expusieron al mejor, porque para enfrentar al de la armadura y caballos sí está así como... Y mantenerlo, ¿no? Porque el caballo está casi yéndose hacia atrás, no está cayendo encima. Sí, cierto. Sí se asustó o algo. Sí, está en un asunto de... David de Chávez. Ah, O sea, sí, tiene unos nombres que parecen, ¿cómo se llama? David de Chávez. sí.
no es Carbonell, no es Ah, sí, también. Sí, sí tienen, pero la verdad es que están impecablemente bien hechos. Kunz. Pues a lo mejor luego se toman mucho ejemplos de artistas poco conocidos en un país. Por ejemplo, alguien que venía mucho a México, sabían ustedes, es Edward Hopper. De los dos niños, en Hopper, además en la misma posición. Ah, sí. Mira, pónganse y vas a ver cómo es la posición que está un poco, que está como en un descampado. Sí, sí, pues podría ser. Edward Hopper venía mucho a México, se instalaba en un hotel de Sonora. Sí, ¿no? Y hizo unas obras increíbles. Sí, es gran pintor, o sea, de la altura de los mejores del siglo XX. Se instalaba en Sonora, no queda claro, pues a veces no, y pintaba cúpulas padrísimas. Y se quejaba, me intentaron matarme, comí no sé qué, me cayó mal, pero venía y era un fanático. Sí, es formidable. Y aquí se llama La Abundancia Nacional, que a mediados de año, con el discurso oficial, sobre todo de Miguel Alemán, el desarrollismo económico es México tiene forma de cuerno de la abundancia y todo abunda. Entonces aquí hay un mestizaje resuelto sin mayor problema. Y que es muy famoso, de Josep Renau. Era un gran pintor valenciano, viene con la guerra civil y es muy cercano a Siqueiros. Él pinta con Siqueiros el gran mural que está en el Sindicato de Electricistas, junto con otro que se llama Rodríguez Luna, Manuela Ballester. Bueno, es fabuloso, no sé si conocen ese mural, es increíble. Ese vale la pena que hagamos una visita, es fantástico. Sí, y Josep Renau es valenciano, pinta un mural en el Casino de la Selva gigantesco que se llamaba algo del mestizaje. Y para él todo es un mestizaje armónico, todos van desfilando, y se aventó, bueno, kilómetros, no sé cuántos metros cuadrados de mural, era precioso. Es de los que borraron con lo del Walmart. Sí. Sí, adelante. Quedó un pedacito del mural. Ah, sí. No, la dueña, la Betty Walton, que es la dueña de Walmart, es una gran coleccionista. Yo digo, pero ve en casa de Hernando Solís. Una gran coleccionista. Pues qué impresión. Pues lo que pasa es que tenían que destruir el Casino de la Selva. Se encargaron, había un mural del doctor Atl, por cierto, uno de Reyes Mesa fabuloso. Atl traía la mala suerte. También muy bueno de casa, sí, en efecto. Y Renault quedó un pedacito que ahí ves arriba de verduras. Bueno, esto exagera. Porque hicieron un museo que se llamaba el museo, ¿cómo era? Un museo de arte contemporáneo donde iban a albergar la colección esta que era de Televisa. Sí, exactamente, ahí estaba estuvo y era precioso. Te quitaron el casino, pero te dieron ese museo. Y ahí estaba un pedacito todavía del mural de Renault. Y ya luego quitaron todo y ya no quedó más que el Walmart para nuestras compras. Este es de... sí, también te debo ahorita el título porque no los anoté afuera porque aquí se van a ver, pero ahorita. Y vean, también sigue con esta misma estética. Y bueno, esto es lo que cubre el imaginario visual social en México hasta bien entrados los años 70. El tema
anticonquista o pro mestizaje o pro hispanidad, digamos, se sigue dando a lo largo del tiempo y se va reactivando conforme los presentes entran en determinadas crisis. Ahora, sí, claro. Pero era una estrategia muy interesante porque no solo eran los calendarios, eran los cajetillas de Sevilla. Entonces, llegaban a todo el mundo. Sí. ¿La qué, bro? Sí, es un González Camarena, sí, La Patria, sí. Pero claro, es una penetración social que tiene toda esta propaganda, así en cajetillas de cerillos, en las charolas esas de las de cerveza son, sí. Ah, sí. No, pues eran preciosas, ¿no? Y varias de estas se pueden ver a veces en el Museo del Estanquillo. Ahí tienen una colección de objetos así muy, muy interesantes. De pronto, bueno, ahora veíamos más hacia acá, ya en el presente es Sergio Hernández. Vamos a ver, hemos visto de los contemporáneos quienes tienen una visión radicalmente en contra, que por cierto Gustavo Monroy acaba de inaugurar, al que hemos visto en varias obras aquí, acaba de inaugurar un mural increíble, pero increíble, en San Ildefonso, que ahora se llama, perdón, en la SEP, en San Ildefonso, perdón, que es uno temporal. Oh, qué maravilla. Que es, bueno, yo lo vi en fotos, es extraordinario, se ve padre. Hoy tenemos que ir y bueno, hemos visto también a quien más recuerda que hemos visto con este antihispanismo, a este que es brutal, a Daniel Ezama. Y habría otros, hay uno que se llama Nahum Senil, que también, que es muy bueno. Ahora vamos a ver otro tipo de síntesis, otro tipo de visiones sobre este tema. Es muy interesante. Sergio Hernández, este artista oaxaqueño, entra y sale de la historia con toda la comodidad del mundo. No le imponen los temas. Tiene una serie de Benito Juárez, pues la vimos, que es así fantástica. Salud. Sí, claro. Sí, sí. Y son paisanos, es de Toledo lo que el viento a Juárez, oaxaqueño, y Sergio Hernández oaxaqueño, pues avienta lo que al viento a Juárez muy a su estilo. Entonces es una serie, es muy buena, y juega con este rostro pétreo de Benito Juárez, pero juega con él, hace muchas acrobacias visuales y es muy interesante. Aquí veríamos, sí, rápido, una leve genealogía de cómo poco a poco se van integrando a las pinturas de historia o que tienen alusiones a la historia el relato verídico, es decir, cómo van siendo respetuosos de la sintaxis de los signos de la estética original. Aquí, en este cuadro de Félix Parra que lo vimos, aquí lo que importa es el tema, no importa tanto los signos, si pertenecen o no a la cultura. Pueden ser un poquito babilónicos, pueden ser un poquito algo egipcios, qué sé yo, que remita más a otra cosa. Algo que sea, eso sí, exótico, a un exotismo, no necesariamente tiene que apegarse a lo azteca o lo mixteco, a lo mexica, etc. O como también, que también vimos que es una maravilla, que no sabemos si es un Tlaloc, una Coatlicue,
pero bueno, no importa del misterio, es como, wow, el gran Dios de piedra, tenebrista completamente, absolutamente barroco, contrastado, tenebrista. ¿Este es ya un contemporáneo? No, este es, bueno, perdón, sí, no, es del siglo XIX, es de Casares se llama, sí, y está en la colección Oviedo en Guanajuato, y es un cuadro, es precioso, es así, debe ser más, no es tan grande, debe ser de alto 1,50 cuando mucho, 2 y pico de algo, es grande, pero no es mural, pues. Y es precioso, y está lo tiene, perdón, en León, que tiene 2 sucursales en Guanajuato y en León. Y Casares era un artista de la academia, más cargado hacia lo hispánico, diferenciado de Félix Parra, de Leandro Izaguirre, de todos ellos que pintaron el tormento de Cuauhtémoc. Ay, muchísimas gracias. Aquí, bueno, no importa ser fieles a la estética, a la iconografía de los pueblos originarios, pero poco a poco empieza a darse eso. El primero que quizá lo hace con verdadero entusiasmo es Diego Rivera. En el siglo XIX no importaba tanto. A principios del siglo XX, 1916, lo hace Diego Rivera a partir de estos dibujos que son casi arqueológicos. Lleva estas láminas dibujadas por él a una galería de Nueva York que se llama la Modern Gallery, de un mexicano que es el que abre el arte moderno en Estados Unidos, de Marius de Sayas, que era también un caricaturista y pintor y bueno, personaje porfirista que va a vivir allá. Y invita a su galería, pues ni más ni menos que a Picasso, Matisse, y entre los muy buenos del mundo a Diego Rivera. Y todos los que son cubistas, Diego Rivera está en su etapa cubista en 1916, todos llevan máscaras africanas y motivos africanos, que es lo que inspira mucho, pues, por ejemplo, las señoritas de Aviñón. Y Diego lleva esto para dialogar con el arte prehispánico. Aunque en el resultado visual de su cuadro cubista no sé cómo se habrá visto, pero sí empieza desde aquí a ser fiel a los modelos reales, como lo será en los murales, hasta en Hernán Cortés, a pesar de sus últimos lances con él. Aquí, bueno, también vimos este contraste basado supuestamente en datos científicos, tanto para hacer este monstruo como para hacer aquí al galán del cine de oro. Diego Rivera, esto nos va a dar pie a ver a los siguientes autores contemporáneos. Vamos a regresar a Sergio Hernández. Diego Rivera hace una versión del Popol Vuh maravillosa, que está en el estado de Guanajuato. Toma las viñetas del Popol Vuh y las dibuja a su estilo, pero siempre respetando al modelo real. Aquí, como mucha gente, no sé ustedes que vean, ¿tiene esto sentido o no? Ahí está el artista o está más bien el buen copista. Hace alguien que le eche carrilla a Diego, que le caiga mal. Yo lo que veo es que haces un análisis con los ojos y otro con el cuerpo, ¿no? Y él está haciendo su análisis con el cuerpo y por sus sensaciones, ¿no? Sí, y es muy mimético. Sí. Es como muy didáctico, se tienen que entender muy bien las formas. Digamos que hay poca inventiva, o es muy sutil inventiva, y aquí estoy yo siendo muy poco sutil más bien, porque en este dibujo redondeado, en este uso del color, en este respeto a la proporción, etcétera, está el gran trabajo de Diego. Esta serie del Popol Vuh es maravillosa. Aquí está. Sí, empieza aquí, y aquí está hablando, por ejemplo, de los hombres de madera, que hablan de ellos en el Popol Vuh. Es una ilustración que hace bellísima del Popol Vuh.
Y el gran chiste en estas épocas 30, 40, etcétera, y aún después, es saber dialogar con el objeto y saberlo copiar y respetarlo, no transformar. Pero ¿qué pasa después? Bueno, aquí hago una pausa para entrar a lo contemporáneo. Este es un fragmento, si lo reconocen, del Jardín de las Delicias. Lo pongo aquí porque hay un estudio de un señor que se llama Arthur Moxey, que él dice, a ver, ¿qué define al artista? La fantasía, la capacidad de tener fantasía, es decir, de crear símbolos, de crear una inteligencia fantástica que genere conocimientos. Artista que no tiene fantasía, locura saturniana, que no tiene esta capacidad de abducir, de moverse por las laterales, de encontrar otras soluciones, pues no es artista. Entonces, él pone como ejemplo, estudia el Jardín de las Delicias, que yo creo que es el que descubrió de qué trata este mural. Él dice, bueno, aquí vamos viendo que el mundo está al revés. Este cerdo vestido de monja comiéndose este cuate pecador, o quién sabe quién sea más pecador que quién, y todo está al revés en este mundo. Pero lo que nos vuelve locos es la capacidad de representar eso. En el centro del Jardín de las Delicias, de estos 3 paneles de este gran cuadro, está situado el artista con toda su fantasía. La fantasía es definida como la capacidad de producir símbolos que signifiquen, o como la loca de la casa, que eso es lo malo de la fantasía. Hegel dice, tiene que ser como la primera, la que nos produce, nos permite producir símbolos, y es la que utilizan los artistas. Entonces este historiador dice, interpreta este cuadro, el tema es el más sencillo del mundo, era típico de la época, el mundo al revés. El mensaje es, si seguimos de pecadores, vamos a acabar en el mundo al revés. Entonces, piénsensela, control, por favor, porque si no, el mundo al revés. Y había, bueno, miles y miles y miles de imágenes relativas a eso. Es una leyenda incluso medieval, que junto con otra que tiene que ver con la danza de la muerte, que son como que el planteamiento didáctico de muchos países europeos, Edad Media y Renacimiento. El Bosco probablemente simplemente lo contrataron y bueno, el mundo al revés. One more time. La cosa es que cómo lo plasma, porque tiene esta fantasía creadora. Es desde luego que se adelanta surrealismo, o es ese surrealismo anterior al nacimiento del surrealismo, que es maravilloso, y pues todo lo que viene de aquí es fantástico, que nadie más que un artista lo pudo haber hecho. Yo siento que en la actualidad se vale tener este volverse loco, salirse de los esquemas de representación muy miméticos, muy realistas, y es un poco lo que hace Sergio Hernández en su propia interpretación del Popol Vuh. Vean nada más esta locura. Sí, para contrastarlo, Diego es muy fiel a los parámetros del Popol Vuh. Y aquí Sergio Hernández se vuelve loco, así como es fantástico. Este es de una serie que se llama Los Códices, también pintó la conquista con esta idea. Crea su propia sintaxis y sí hay algo de parecido, pero es algo, no tiene que ser idéntico. Y esta serie de códices los mostró en San Ildefonso también, justamente, y sacaron unos catálogos así impresionantes. Y ahí es una exposición absolutamente brutal. Aquí están sellos que vienen en el Popol Vuh. Sí.
El que acaban de poner, que es de Monroy, de Gustavo Monroy. Sí, sí, dicen que está sensacional. Sí, no, sí, sí. ¿La exposición qué? Ah, sí, sí. O sea que no uses de excusa. A las 7:30. Hoy sí, pues bueno, qué maravilla. Te estoy así porque habló un coleccionista y dijo, si hay uno falso, saco los míos. Entonces espero que no haya ni los focos falsos, nada. Qué horror. No, venga. El martes es abierto, ¿eh? No, es increíble. De esto tuvo que, bueno, luego también tuvo un diálogo purépecha con un códice que mandó a hacer el primer virrey de México, Antonio de Mendoza, que quería saber qué pasaba en Michoacán. Y entonces dijo, ¿quién sabe hablar purépecha para que nos diga? Ah, pues fulanito, por favor que nos dé su versión de los hechos. Entonces, como los informantes de Sagún, aquí hubo informantes purépechas, y fueron relatando cómo fue la historia de los purépechas en Morelia. Toda traducción es una interpretación, finalmente, nadie llega así a exactamente la verdad tal como fue. Entonces de ahí se toma Sergio Hernández para decir, bueno, esa fue una interpretación de época, ahora yo hago mi interpretación, y con interpretaciones distintas en cada época, con los signos y las formas de entender el arte de cada época, es que se va reactivando la herencia indígena. Se va modificando, claro. Si no la queremos modificar, también está ahí, en las piedras, en los museos, en muchos lugares. Pero si lo queremos hacer en el arte, es muy válido estar cambiando los signos. Entonces, aquí de pronto es más respetuoso. Bueno, aquí sí son dos interpretaciones muy apegadas a la realidad. Aquí son imaginarios también de la derecha, perdón, bueno, de su izquierda, bueno, de este lado, esta es la interpretación de él, la de allá es la original. Aquí también la que está de aquel lado, aquí es al revés, es la original. Sí, y la de este lado es ya interpretación de él. Aquí tenemos, el blanco y negro es una interpretación de él, y tiene varias del Códice Purépecha en blanco y negro y son fantásticas. Sí. Son linoleos grandes. Y tienen un enorme impacto visual. Ahora, aquí una pregunta. ¿Hasta qué punto esto, es decir, es válido estéticamente, sin duda? Ahora, ¿qué tan válido es como forma de conocimiento? Totalmente válido, porque es poner una historia olvidada en la cosa. Absolutamente. Te debo un sándwichón más. Yo diría que ¿Ah, sí? porque la parte didáctica tiene una pretensión de contar una historia en un tono y en una manera concreta. La ilustración, como la pintura, lo que hace es marcarte lo que tienes que ver en función de lo que está el contexto. Pero no está marcando lo que tienes que ver, o sea, pero también tiene una función didáctica. Sí, o sea, lo que le quiero decir es que tal vez sabíamos que
nos recuerda qué sucedió en esa situación con la conquista. Pero ¿qué tiene que ver el personaje de arriba con Porque es el diablo, es la religión, es el catolicismo. Ahí ya es la glosa. Estas son ventanas porque Bueno, son interpretaciones que cada uno da. O sea, el otro tiene pajarito y es un diablo. Pero el diablo es porque la religión, de alguna manera, aunque fuera el mismísimo santo y Dios mismísimo en la tierra, es un diablo, es un monstruo. Sí, ahí hay un comentario. Quisiera que comentaran la idea de las ventanas. Sí, el artista lo que pretende es generar ventanas, es generar posibilidades para que tú viajes hacia otros lugares. Viajes a tu cabeza y te abren vías para que vayas a quién sabe dónde, y no necesariamente el artista pretende, o al menos no yo, que tú le haces lo que yo pensaba cuando lo hice. El ilustrador tiene una obligación, que es transmitirte un concepto. Eso es lo que hace la diferencia, que sí te invita a llegar a referencias, sí te invita a voltear a ver hacia esos lugares, por supuesto que sí, pero no tiene la función didáctica, no tiene ni siquiera la intención didáctica, que es lo que, por eso la ilustración es una cosa y el arte es otro camino. Formas ahí muy interesantes. Que nos cuente bien. No, pues son dos. Bueno, recordarle al público que Jorge Ismael y Paloma Torres son dos de los mejores artistas de México. La verdad que es un privilegio tenerlos aquí y en este curso maravilloso el maestro Luis Ríos, que también es uno de los mejores maestros de México. Muchas gracias. Pues son las dos posturas que hay en el arte que son muy interesantes. Hay un texto de Edmundo Gorman que se llama El arte o la monstruosidad, donde interpreta la Coatlicue y dice, bueno, a mí esto me deja sin aliento, pero no me deja sin aliento el contenido simbólico, no lo conozco. ¿De qué trata esto? ¿Quién sabe? Puedo leer crónicas y sí enterarme un poco, pero quién sabe. Pero a nivel artístico lo vibro y le pasa como un cuento de José Emilio Pacheco, que llega un soldado estadounidense, un general, el capitán Keller, ataca exactamente La Fiesta Brava, que es un gran cuento. Llega el capitán Keller, todavía me acuerdo que con su pipa de espuma, y ve a la Coatlicue y se queda así, oh my God, lo que haya dicho. Y se pone a dibujarla y no puede desprenderse de esa visión tan poderosa, porque le recuerda todo lo que él ha sido en la guerra, todos los muertos, todo lo que el imperio ha hecho para dominar y sojuzgar a los demás, así como el azteca. Entonces ahí eso que él lo entiende de cualquier manera, si no lo entiende muy literalmente, lo entiende bien. Hay una comprensión de eso que está pasando. Y hay otros artistas que tienen que ser, que buscan en su diálogo traer esos elementos que refieran al objeto. Son dos visiones del arte. Y Sergio Hernández, bueno, es aquí otra, obviamente, sí. Que es como Rosario, no sé qué sea. Sí, todo es Sergio, que aquí lo estoy contrastando en su visión del arte, de la historia y del mestizaje, que esto mismo lo tiene sus temas de la conquista. Lo estoy contrastando con los otros artistas que hemos visto, que son mucho más apegados a una crítica negativa o a una visión muy crítica del mestizaje. Aquí es otra forma más juguetona, más vamos a incorporar esto y vamos a volar y vamos a lograr síntesis críticas, porque de pronto pone el diablito, como bien veías, pero al mismo tiempo pues son muy ágiles, muy estéticas. Sí, así es. Así es.
técnicos, igual que el otro que Gracias que daba. al buen manejo de su mestizaje. Bueno, como no diré más nombres, pero hay varios muy hábiles, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, tiene esta plástica formidable, este también. Sí, estos también. No, la verdad, cómo admiro esa inteligencia plástica de los artistas, de cómo eligen el color, el dibujo que van a usar, la composición. Sí, sí, sí. No, cuando hacen las palmeras para dejar Ándale, que no se sepa. todas estas palmeras están en todos los para Pero ahora es una buena. Varios de los que has mostrado tienen un poco poema. ¿Sabes qué? Sí. Este aquí. Porque tiene una línea activa, es decir, tiene como la de Elvira Gascón un poco también, pero que por sí sola hace sus recorridos y puede describir o no. Y tiene eso así. Y bueno, estamos ya con otro artista, volvemos a Lerida, trabajaba de otra manera. Este es de Germán Venegas. Es una maravilla, se llama Adolescente y es un chacmol herido, lastimado, de frente y por atrás, y se ven los huesitos. Esto es formidable. claro que sí. Sí, es una maravilla. Es increíble, increíble. Sí. Era el problema es el montaje, porque como es una pieza tridimensional, que como aquí va al suelo para rodearla y verla, pero la pusieron en un nicho, entonces te veías y sí se veía la herida, pero no. El nicho con espejo hubiera sido famoso. Esa, por ejemplo. Sí, iban las piezas contemporáneas, la de Jorge, la de Aurora, que también estaba acá por Lerida, la de Germán y la de Monroy, y otra más, iban a estar juntas y se iban a entender. Pero bueno, ya hubo cambios museográficos, pero sí es una pieza fantástica de Germán. Qué bueno que ah, sí, qué bueno. Un tropiezo espiritual. Sí, todos tenemos algún ejemplo así. Ni modo de decirle recae, por favor. El altar que hizo Javier Marín en Zacatecas, yo se lo hubiera dado, ¿sabes qué se hubiera dado? Javier Marín con puras tallas de madera, como brutalistas, todas las casas. ¿Ustedes conocen a Germán Venegas? ¿Ustedes? Es un artista, tendrá 65 años por ahí, entre 65 y 70, que fue tan famoso como Gabriel Orozco. O sea, tuvo unos días de sus 10 minutos de fama hasta que le entró lo budista. Hizo unos cuadros budistas que sí, yo tampoco lo pondría en mi altar. Sí. No, en cualquier otro lugar del planeta que pongan escenografía. Sí. Los templos son para orar. Ah, él hizo, bueno, él hacía como altares, bueno, hacía relieves en madera maravillosas. Sí, esa fue increíble. Y bueno,
toda una serie sobre mestizaje, sobre la conquista, que también es muy imaginativo, pero sí es una... Esta es una pieza increíble. Como Adonis. Sí, sí tiene. Es madera, es una madera así. Pero también los engoban, ¿no? Sí, los engoban, los pinta. Sí, pues, y también está el blanco de los huesos, así, que aquí no se nos aprecia un poquito aquí, ¿no? Ah, bueno, sí, aquí en la pierna. Es una gran pieza. Entonces, pues todo este tema le da juego, le da temas, y llegamos a otro que también hemos visto, que él hace una síntesis muy pacífica, muy zen. Aquí estamos con otro budista, pero aquí es un poco el país antes, el lago Tenochtitlan, antes de que llegara cualquier ser humano. ¿Quién? Por ahí dice exactamente, Eric Pérez. Es maravilloso, es verdaderamente un gran pintor. También estuvieron otros, un Huitzilopochtli y otro. Sí, este es fantástico. Y tiene estas muy buenas ideas. Él sería miméticamente apegado. Sería una herencia realista, vamos a decirlo. Las cosas eran así. Se lee los textos de la conquista, los textos prehispánicos, e interpreta cómo debió ser. Ese es el gran reto. Ser otra cosa mucho más volada. Y esto es antes de cualquier presencia humana, el lago de México Tenochtitlan. Es hasta ecologista la propuesta. Vean qué maravilla, antes de que llegáramos los depredadores. Y ahora vamos a ver cómo queda después de los depredadores. También de Eric Pérez. También es de él. Es una maravilla. Es fantástico. Sí, no, ese. Y sin embargo, dentro de la destrucción hay belleza. Dentro de esta serie, yo se las recomiendo, se puede ver incluso en internet. Se llama Islote Tenochtitlan. Lo promueve la Galería Aldama, y tiene Aldama, y ahí se pueden ver, viene toda la serie. De pronto quedan basamentos prehispánicos ahí tirados en el agua, con un mural de Orozco que todavía se adivina. Cosas así loquísimas. Es como una síntesis de lo que queda. No hay que torturarnos, no hay que sufrir, no hay que tener culpa, simplemente es lo que quedó. Y ya hay que asumirlo. Entonces tiene, por eso como que la estética de lo bello, lo sublime, ¿no? Esa estética de lo que nos rebasa está presente en sus cuadros. Es un romántico, así completamente. Y él tiene, hay una metáfora que creo que se va bien con él, del ángel de la historia. El ángel de la historia, que es este cuadro, este dibujo, bueno, es una acuarela, perdón, que hace Paul Klee, que se la regala a su amigo Walter Benjamin, y el ángel de la historia va viendo el horror de lo que va pasando y quiere regresarse a ayudarle a recomponer las ruinas que quedan, pero el impulso, como si fuera el viento que no puede detener, lo impulsa al futuro, ya no hay manera de regresar. Entonces, como que aquí está presente el ángel de la historia en estas visiones de Eric Pérez. ¿Cuál compran? Bueno, ya está en desierto, ¿eh? Sí, este está. También toda la belleza de la catástrofe está aquí, ¿no? Bueno, sí, es fantástico.
Sí, además Kiefer trabajó el ángel de la historia. Sí, bueno, Kiefer, que es un pintorazo. Bueno, y aquí tenemos al último que vamos a tener de él una visión, que es, bueno, a ver si lo reconocen. Ya. ¿Cómo que no? Tienes que volver a inscribirte aquí. Muy bien, Aceves Navarro. Ah. En él es muy interesante porque él se basa en algo real del Saturnino Herrán, en ese Acuatlico increíble de Saturnino Herrán, pero transfigura todo. Es como Sergio Hernández, yo diría que hasta más loco, y trabaja de manera serial. Decían de broma que era asesino serial, porque pinta una cosa una y mil veces, y estabas hablando con él y entonces, ¿qué opina, maestro? Sí, ya acabó, vamos a hablar. No, se acabó, trabajé, y así trabajaba una y mil veces el mismo objeto. Entonces era en verdad fantástico. Y al hacer esta serie de La Conquista, 2010 en adelante, 2009 en adelante, él dijo, pero voy a hacer algo muy distinto a lo de Diego Rivera y Orozco y Siqueiros. No me interesa decir qué pasó con los pobres que ganaron y perdieron o como haya sido. Esto va a ser increíblemente subjetivo y a mi manera. Otra vez estamos en es como el Bosco. Cuento el cuento del mundo al revés y ahora aquí de La Conquista, pero va a ser a mi manera. Y como me nazca, con mi imaginación creadora, entonces aviento esta serie. Siempre va a remitir a algo, un poco, pero también vamos a ver, todos los que vienen son de la serie de La Conquista. Entonces es de aquí, por ejemplo, también es una maravilla. Este es el que más me gusta. Este es así, absolutamente increíble. Sí. Vamos a ver dos al final de Felipe II. Sí. Las decapitaciones de San Francisco. La vez que más he sufrido en mi vida con un artista, aunque luego lo agradecí mucho y entendí las lecciones y hasta maduré y dejé de beber para eso no pasó. Pero al revés, bebí, pero ya con placer. Fue haber trabajado con una maestra que era Teresa del Conde en la curaduría de Aceves Navarro, en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Teresa del Conde a la primera insulta dijo con su permiso, yo me voy. Y quedamos, bueno, pues yo de curador, y ayudaba a Luis Ignacio y la directora de Limba, Rosana. Entonces era ir todo el tiempo acá, y gente increíble que trabajaba en el Palacio de Bellas Artes, a su estudio. Te recibía ya enojado. Los curadores aquí no son. Bueno, yo soy investigador. Bueno, y nos ponía a todos a dibujar, hasta porque él tenía un método. Sí. Era como línea continua, y luego había un ejercicio increíble, lo hubiéramos hecho, bueno, en otra ocasión, que es el de dibujar sin ver la hoja. Sin desprenderlo. Sí.
los frotage y los frotage. Pero aquí es, por ejemplo, voy a hacer un retrato tuyo, pero porque así activo el lado derecho de mi cerebro. En el momento en que estoy en los lentes, despacio, hay que ir despacio porque así desactivas antes el lado izquierdo, es puro hemisferio derecho. Si quiero ver si voy bien en los lentes y veo así, ya no sirve porque ya metí la razón, ya metí otro hemisferio. Entonces, pues ya, o sea, al principio quedan siempre cosas que no se parecen pero increíbles, queda así fabuloso. Cambiamos, por favor. Sí, qué difícil escribir el libro porque es muy difícil, bueno, escribir a Cebes, pero sí, y él lo recomendaba, yo lo leí cuando trabajé con él y lo entendí más ya que nos puso a todos los que trabajábamos en su curaduría y todos tensos así parados, de pie. Entonces, ahora, ¿qué onda? Había una chava que se llamaba Alejandra, que esa era la ruda del equipo. Era así, maestro, yo lo respeto mucho, pero nos quedan 10 minutos. Pues no me importa, a mí sí, con permiso. No, espérese, era la... Y también ahí la veías tiesa, y le salían puras rayas rectas, así, hasta allá. Está horrible, haga otro. Y así hablábamos mientras dibujábamos. Y sí se había una magia así. Sí te ibas volviendo como sedita y entendías más, porque claro, se activaba otra parte del cerebro. Lo que es muy interesante del libro es que sí está el método del dibujo, pero también está todo lo que les comparte a través de las clases a Cebes Navarro, que era un tipo muy culto, que era un ejemplo muy sensible, veía un chorro de rollos, de broncas, como todo el mundo, pero las comparte a lo largo de todo este libro. Sí, es realmente una maravilla. Y con él, sí, es decir, es increíble porque era, a ver si están de acuerdo, era como un artista integral en lo social, en lo personal, como maestro, como artista. Formó los grandes artistas, los Castro Leñero, también a Miguel Marín, a Manuel Marín, bueno, a muchos, a Alfonso Mena, Macotela, ese fue su escudero. Les recomiendo a Gabriel Macotela, gran artista. Y otro que también, bueno, había muchos, Tomás Gómez Robledo. En algunos casos ocurrió este síndrome, ¿no?, del gran maestro, que los alumnos se parecen demasiado. Era como los que llamaban los Dieguitos, o los Fridos, los Toleditos que son. Los Fridos, los fridomaniosos. Menos, tiene los Fridos, de acuerdo con ella, serían una excepción, yo creo, porque sí son muy personales cada uno. Bueno, queda solo uno, que me parece. Estrada, ¿no? ¿Cómo se llama? Monroy, perdón. Viven dos. Enrique Estrada.
Perdón, muchas gracias. Es Arturo Estrada. Enrique, quien ya falleció, era otro artista. Sí. Muchas gracias, es Arturo Estrada. Arturo Estrada. Y es sobre Arturo Estrada, pero no es escrito por Juanes, por la editorial de Juan. Por Rodrigo. Sí. No, cuál desastre, fue muy bonita. Casi me haces llorar, se me bajó el azúcar. Sí, pues bueno, ahí es que Juan Coronel tiene una colección increíble de obras de arte, algunas muy célebres, como el retrato de su madre hecha por su abuelo, Diego Rivera de Ruth Rivera, obras emblemáticas, pero también artistas muy poco conocidos, como los que vimos hace un ratito. No sé qué hice, pero otros que son muy poco conocidos, como los que vimos hace un rato, y que son joyas que nadie más tiene. Y tiene su editorial también, que se llama Talamontes, que está feito el nombre, pero bueno, está muy sugerente. Se llama Rodrigo Ortega. Rodrigo Ortega. Es algo que escribió en el libro que se llama Güero, Memorias de Arturo Estrada. Ah, qué padre. Famoso Güero Estrada. Pues ellos son los Fridos, y sí, en efecto, ellos no vienen como de la escuela mexicana, que es un espectro muy amplio de arte realista, digamos. Ya no oigo más, ¿verdad? Se me compuso la voz después del COVID. Y Rodrigo Ortega. Y bueno, el caso es que en Aceves Navarro, bueno, muchos artistas tienen tal fuerza, los griegos eran todos como Diego. Incluso algunos luego plagiaron a Diego, también, que no había manera de distinguir. Con Aceves Navarro, muchísimos eran los acevitos. Entonces, por ejemplo, hubo en esta exposición del Palacio de Bellas Artes toda una ala de alumnos de Aceves, para aventar palinas, había muchos y muy buenos. En este caso era la fuerza de su talento, la fuerza de su personalidad, era una personalidad verdaderamente arrebatadora y una energía, era energía pura el maestro, y tenía una muy buena teoría del arte, que viene de un sistema de dibujo que es el de Quimón Nicolaides. Nicolaides es un teórico americano, grecoamericano, que como tuvo que ir a la guerra, diseñó un método que era dibujar el campo de batalla sin ver la hoja. Entonces, pues se enfriega, porque si no le cae el balazo tiene que acabar el mapa y estar a las vivas, y se fue dando cuenta que eso ayudaba mucho a los hemisferios del cerebro y que podía servir para formar artistas. Entonces publica su método famoso de Quimón Nicolaides, años 20, del siglo XX, y luego hay otros seguidores que le aportan algo. Una que se llama Betty Edwards, que también sigue ese método. Y Aceves retomó esas lecciones e hizo su propio método, pero mucho más audaz, que eran muchos ejercicios, así como los que ha mencionado Paloma, los de sostener, el de contorno ciego, que es este de nunca veas a la hoja, para activar tu lado, tu hemisferio derecho. Otro es figura fondo, que es muy complejo. Y así hay muchos ejercicios que están incluso planeados para gente que no sepa dibujar. Eso también es algo muy interesante. No es como el antiguo método Pilet, uno de esos que no se entiende la columna, pero es más bien como que de ingeniería, ¿no? Ya soy el pobre. En cambio, este método es mientras menos sepas mejor, porque mientras más sabes, más está activado tu hemisferio izquierdo y eres más sensor de ti mismo. Entonces, él lo que hace es, mientras menos mejor, por eso nos puso a los
funcionarios y anexas a dibujar para activar, y bueno, y ahí sí, hasta la rígida acabó feliz, y ya luego vinieron tequilas y demás. Pero su método que es el método de Aceves, que se intentó explicar en este libro que Héctor, pues es una maravilla, ha formado muchas generaciones y es un método revolucionario. Yo no creo que en México tengamos otro método así, y aparte que sea tan útil. Bueno, uno de sus alumnos, que se llama José Miguel González Casanova, se inspira en el método de Aceves y él tiene su propio método, que trae muchísimos más ejercicios. Algunos de ellos ya son así de que conoce tu parte oculta y demás, y por ejemplo dibuja así de espaldas o dibuja brincando, o ya es de muchas maneras, y lo que es interesante ahí son los resultados. Sale una proyección lineal, digamos, que de otra manera no hubiera sido. Pues de esta manera te sales del código representacional normal. En fin, tiene muchas variaciones, pero es Aceves Navarro el que se aprecia el caballo, el jinete, pero verás qué maravilla. Eso. Y ya con reactivar el tema, así con tu propia poética visual, con tu propia personalidad, logra muchísimo, es una gran serie. Y tiene un manejo del color formidable. Muchas veces buscaba ser estético y otras no. Por ejemplo, ahí mientras estábamos eligiendo la obra, sobre todo los grabados, para colgar, que llenamos todas las paredes, una locura, porque el chiste era proyectar al artista serial. Entonces elegíamos obras lo más estético del mundo. Así el clásico, este lo quiero para mi casa, esto es como mi hermanita y así. Yo decía, no, agarren lo feo, no. ¿Por qué lo estético? ¿Por qué lo bonito? Entonces, bueno, ahí fue era como de mercado. Muy bonita, sí. Sí, no se la pierdan, es muy bonita. Están él y está también y Felgueres, y Manuel Felgueres. Y están por hacer la transfusión. Aceves Navarro. Esa va a ser formidable. Y bueno, para terminar, aquí entramos ya a otra serie derivada de la conquista, que es Felipe II, que es el hijo de Carlos V, que todavía mantiene el Imperio Español, pero tiene una subserie que es Felipe II en un bordel mexicano, que son... sí, eso es jugar, burlarse, reírse de la historia. Creo que no se bañó nunca Felipe II. O sea, era tan, vamos a, ¿cómo decirlo?, tan anticuerpo, era tan pecador el asunto del cuerpo que no se bañó. Pues dicen que tenía las uñas como tac, ahí viene el don Felipe. Y lo del cuerpo para él él era un cerebro y ya, y un rezo, ¿no? Entonces, las maravillas. Sí, bueno, ahí meterse en su intimidad es un poco lo que intenta Aceves, y juega con él, lo saca de su ámbito oscuro y monástico, ¿no? Además estaba en el Escorial, ese palacio que es bellísimo, pero que es completamente cerrado, es el monasterio de la Contrarreforma. Lo martirizaron acostado, porque si los quemaban paraditos, no se ahogaban. Entonces ya los quemaban acostaditos para que la gente sintiera el sol. Sí, San Lorenzo. Ese es el San Lorenzo, es el de la parrilla. Bueno, que sí lo... De la parrilla. Sí. Todo ese código tan tremendo, oscurantista, terrible, lo saca Aceves Navarro y se lo lleva a un bordel mexicano.
pues vea nada más la alegría, el misterio, uno se pone a interpretar qué onda, qué es esto, el color. Pero lo estudia a fondo y lo reivindica. Sí. Así es. Sí. Aquí hay otro todavía, este de aquí. Pero lo estudia a fondo, no es así de que se lo agarra como que a ver las glorias de Tutankamón y Cantina, no es si lo estudia muy a fondo, incluso durante años, y escribe sobre él. O sea, realmente es un estudio muy a fondo de Felipe II. Pero lo que es fascinante es esta como recreación tan libre, que es esto de yo me apropio del tema, lo trabajo, lo estudio, y luego sale, no lo repito, que hay, y muchos hayan eso, lo repito, hago la tarea y les cuento todo lo que aprendí. No, él se lo apropia y hace lo que quiere. Y trabaja mucho también, aquí hay un poco de relato, un relato, y en muchos casos prioriza, por ejemplo, aquí, yo creo que son las sensaciones, ¿no? Aquí está el gran tema de las sensaciones, es un poco cómo vibras la obra. ¿Quién puede describir cómo vibran esta obra? Como si la fueran a vender, así, que Héctor ahorita saque la chequera y pues, cómo va. Es muy difícil porque no hay relato. Son simplemente figuras monumentales, aunque no sean muy grandes, son monumentales. No se alcanza a ver, no hay rostros, hay mucho misterio. Y cuando hay misterio, entonces hay puras sensaciones de cuadro. Es pura sensación y pura cualidad. Cualidad del color, cualidad de la atmósfera, cualidad de la figuración. Entonces te impone mucho. Y en eso Aceves será, en verdad, fantástico. A veces hay como unos medio pelones aquí, que uno dice es autorretrato porque era pues un pelón. Y ahorita que ya no me oye, viene la venganza. Oye, pero es como llevar al extremo lo que lograba Enrique Echeverría, esta cosa que navega entre lo abstracto y lo figurativo. Aquí sí es como más abstracto, pero no deja de tener una presencia casi fantasmal. Sí, es completamente fantasmal. Yo creo que mucho de sí, fíjate, es interesante, otro sanguichón, ya te debo como 5. Fíjate, él forma parte, alguna vez se habló de la nueva figuración, y esa nueva figuración que está a mitad de la abstracción y de la figuración, había hasta polémicas, los figurativos decían que los abstractos eran pagados por la CIA, insensibles sociales, etcétera. Y los abstractos decían, bueno, pues estos son así como que riberianos, etc. Entonces se agarraban del show, eran realmente polémicas fuertes. Y había artistas que estaban trabajando como que ambas posibilidades y las conjugaron. Y él, escribiendo sobre él, un crítico dijo, él trabaja el fantasma de la figura, son fantasmas, es completamente fantasmal. También los anteriores. Sí, todos esos. Completamente fantasmal. Esto puede dar una cierta alusión a piedras prehispánicas, quizá, dioses, ídolos, coatlicos, quizá, ¿no? Tenemos un poco que adivinarlo. Y al mismo tiempo son como fantasmas, no están presentes completamente. Justo esta la palabra, o sea, tenemos que adivinar, y para adivinar no tienes que viajar, sino lo que puedas encontrar está acá. Claro. Eso es muy interesante porque, es decir, tienes que viajar para interpretar, y entonces ahí ocurre que es el cuadro el que te interroga, el que te ve y te dice qué tanto sabes para poder interpretar conmigo. Ya no es uno que dice, bueno, estás bien pintado, no, me gusta o no, sino que es al revés, invierte el proceso
y te dice con qué me puedes relacionar. No, con nada, bueno, pues adiós, adiós, como cuando te presentan a alguien. O sea, son una potencia de Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí se da lo que llamaban, ¿no? el efecto estético a todo lo que da, que es mucho lo que aspiran de los artistas, de ustedes que tienen ese efecto estético, que es provocar ese gusto inmediato, ese primer golpe de vista que te gusta, dices, wow, ya viste las columnas de Paloma, ya viste las piezas de Jorge Ismael, te viste que son obsidiana, y cuál es esa que está girando. Algo te atrapa, y eso es lo que está en primer término, yo diría. Lo primero es ese gancho estético. Lo segundo, ya te preguntas a qué responde, qué está buscando, y ahí ya te vas a tu bagaje. Ya a la hora de saber qué sabes, qué puedes decir de mí. No, bueno, a mí me recuerdas las columnas que vi en tal lugar, a mí me recuerdas otras obras de Paloma, a mí me recuerdas el espejo negro de obsidiana, en el caso de Jorge Ismael. Ya cada quien a su caja de resonancia y busca, y ya que encuentras algo, aunque sea solamente cualidad, ahí ya simbolizaste, ya es el tercer momento, y ya te acuerdas, mira, esta lo hizo Paloma Torres, es de la serie Columnas X que estuvo en el mapa. Y ese es como un proceso muy, muy clásico de la historia del arte. Bueno, de estar frente al arte, esa forma de estar frente al arte, lo primero es la sorpresa. Hay obras que no se cumple eso, y que te llegan y te lo explican, ¿qué crees? La hizo mientras estaba drogado y lo perseguían y las balas pegaban, entonces pues decimos, qué horror, ¿no? Pero pues no. No, pero además que se pinta como de una cosa a otra, pero como un figurativo expresionista cañón, y luego puede ser lo más abstracto, o sea, juega con la historia, ¿verdad? Así es. Juega con ella, se la lee bien y juega con ella. Sí, es una de las grandes cualidades de la tan inteligente como Sí. que todo su trabajo que parece tan dinámico, por ahí se le caen pedazos de sabiduría. Sí, muy impresionante. Y además, académicamente, como el dibujo académico era fantástico. Sí. Es increíble. hasta me recuerdo cómo improvisación y tal Sí, no, pues sí, hay algo ahí. Sí, y Sado, ¿no? Es así medio. Y luego como matriciano, así como Sí. Y aquí, por ejemplo, es muy distinta la plasticidad de esta figura a estas y a estas. Son varias formas de dibujar. y el color. No sé cómo lo hace. Es formidable. O sea, realmente yo le conozco pocos cuadros que uno diga se batió o no, que no te impactó. Las bicicletas esas horribles. Las esculturas. Porque aquí no da mucha escultura en lo que nos has enseñado, más que no, pero en general de la Sí, es verdad. Y hay muchísima escultura. No, pero a lo mejor es que él quiso hacer escultura. De hecho, la pieza que tiene en la avenida Chapultepec que se está. Sí, absolutamente. Sí, hay que decir que no es de él. Sí, ¿y sabes qué? Esa edición primera de madera eran bolines clavados para que inauguraron y entonces ya les pusieron el pedazo de tierra. Yo cuando lo vi de madera dije, qué padre, se me va a llevar el viento. El tiempo se Pero me va la a comer. bicicleta creo que son las peores. Esas bicicletas, bueno, la vida es difícil, todos estamos de acuerdo. Cuando iba a exponer en el Palacio de Bellas Artes su gran retrospectiva o algo así, de pronto dijo, y van unas bicicletas porque son de un súper coleccionista de Monterrey, que era el que ponía de Guadalajara. Maggi lo obligó a
Y también, sí, ahí me dio el querido maestro el alma al diablo. Sí, todavía sigue varios nombres. Oye, pero tienen... Es que ya lo tenía enseñado. Háblenle de mí, yo dibujo con el método de hacer el Navarro. Tienes razón, este mismo curso lo voy a diseñar. Hay muchísima escultura de la academia, fabuloso. En escultura. Sí. Aquí vimos pintura. Ahora, ¿qué pasó con la escultura? Sí, claro. Entonces, sí, lo voy a hacer porque hay gran escultura y hubo una exposición en el Munal hace poco donde parte de esta escultura se vio increíble, de la época de la academia, pero desgraciadamente, y sí es una crítica muy válida porque nos damos cuenta, sobre todo estudiamos la pintura y la escultura la hacemos a un lado, lo cual es un error grave. Sí. ¿Sabes por qué? Porque las figuras que uno ve en dioses y que hacías con incluso uno llega a conocer humano. Modestamente, no, porque además carga las esculturas, pues está bien difícil. El pípila. No, pero en efecto, esto es algo que hay que hacer. Y bueno, y de contemporáneo, bueno, están tus trabajos, está la de Aurora, que no vimos nada de Aurora, y sí. No. Y Wanda Mensch, que nadie la mente me espera en la cabeza. Ella tiene una obra que puede caber, que es una esfera aplastada y rota, que la hizo en una como autocrítica aquí, la única que tuvo en su vida. Bueno, no es. Sí. Pero sí, desde luego la escultura es una materia pendiente. Y sí hay mucho menos escultores, pero hay muy buenos, desde luego. Sí, en México es una potencia, pero infinita. Y bueno, nunca falta el punto de vista amargado de estas cosas. Pero, por ejemplo, hay grandes escultores. ¿Y qué pasa con el Museo de la Escultura maravilloso Federico Silva que está en San Luis Potosí? Creo que quedó pero es el único museo en América Latina de escultura. Pero ya creo que ya no. Así. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa con el Museo de Federico Silva? Es muy presente la obra de Federico Silva. Lo que voy es como artista, todo el tiempo está Federico Silva. Entonces, no puedes ir a una exposición de escultura de Gómez, porque tienes a Federico Silva, ¿sí? O sea, está fotogramas y todas las salas. Vengan a mi fiesta y nos reconocen a los invitados. Sí, porque es picos, todo el museo es completamente rectos y picos y triángulos y entonces te dan la impresión así como de rasposito. Sí. Quizás sin limpiar en el sentido de que la planta baja fuera. Ya no van a invertir nada. Pero que en la planta baja. No, acá. Ya se censuraron a mi amigo, qué barbaridad. No, bueno, para cerrar el curso,
no sin antes agradecerles muchísimo su presencia, participación. Ha sido realmente un privilegio, un gran gusto para mí. Pues creo que este tema nos deja abiertos a seguir pensando en la historia, por supuesto, a darnos cuenta cómo se puede con seriedad, digamos, jugar con ella, nos invitan a los artistas a jugar con la historia y a no convertirla en este trauma que es para muchos, yo me incluyo, que este trauma se viva gozosamente y que se viva con plenitud y con alegría, con la seguridad de que tenemos un pasado maravilloso que nos sitúa en el mundo con mucha originalidad. Sí, adelante. Nos da también la posibilidad de seguir explorando las expresiones Claro. artísticas, ¿no? Claro, sí, nos abre mundos, el arte nos abre mundos, nos abre horizontes de sensibilidad, nos conduce a otras experiencias muy distintas a las que solemos tener en el mundo cotidiano, en la realidad cotidiana. Pues muchísimas gracias. Agradecemos también a quienes nos han seguido por las redes sociales tu curso, 187 personas, que pueden pasar por su diploma inscribiéndose les van a dar ahorita los datos porque no sé dónde se inscribe. Yo tenía que ir a un lado, pero aquí el público me dijo, ¿cómo se va a ir sin cerrar el curso? No, en serio me dijeron, no se va. Y tienen toda la razón. Ha sido un verdadero privilegio. Y era, con este curso soñé hace muchísimo tiempo, se los venía diciendo, te lo venía diciendo. Ya saben, es que pues hay que estirar la liga de los presupuestos, pero ya es un sueño cumplido y que tiene que seguir, ¿verdad? El año que entra. Y por favor, los que no vinieron a las primeras sesiones, vean las sesiones. Cuando uno piensa que el esplendor, que ya teníamos esa pirámide insólita redonda en Cuicuilco hace 2600 años, y que la conquista solo son 500 años, pues con razón nos duele, con razón nos duele. Yo cuando vi su exposición y él vio el libro que hicimos con mi equipo en Coyoacán, fue impresionante las casualidades, las sincronías, ¿verdad? Se los vamos a mostrar en otra ocasión, pero yo también otro sueño es que esta exposición pueda llegar a un gran museo en México y que gire por el mundo, y sí nos falta escultura, pero pues ya lo trabajará Luis. Y sí, y la verdad, tener este altísimo nivel de cursos, de seminarios en Coyoacán, pues nos da mucha felicidad. No sabes la gente cómo lo agradece. Y les quiero compartir que por cursos como estos, por los conciertos que están invitados a San Juan Bautista este viernes, va a ser un requiem de Fauré dedicado a la memoria de creadores como Humberto Espíndola, Tolita Figueroa y Ragazzoni. Y todos están invitados el viernes, y síganos en las redes porque tenemos unos eventos de primer nivel. Y también compartirles, perdón que voy a presumir, pero fue el informe del alcalde, que fue 30,000 personas, impresionante. Y Cultura se llevó un aplauso muy grande que no nos esperaba, porque somos la dirección general más chiquita de la alcaldía, los que menos tenemos, y de repente los que estuvieron ahí, ¿qué tal lo vi? De verdad nos sorprendió todo. Y el alcalde estaba feliz, y mis colegas, y es por cursos como este, es por eventos como los que tenemos, y ojalá, o sea, todas las alcaldías podrían hacerlo si emplearan el recurso que la asamblea les da. Ojalá que las demás alcaldías pudieran respetar su presupuesto, porque aquí nos da mucho gusto, alegría, y la población se enriquece muchísimo. Luis, muchas gracias, amigo.